Buenas noches, pueblo de Dios, militantes del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a seguir con quiénes somos en Cristo. Vamos a darle un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias en esta noche, bendito Rey, por ese cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, por ese sustento tuyo, Señor, por esa provisión, bendito Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos dijiste que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñaría todas las cosas, Señor. Y hoy invitamos a tu precioso Espíritu Santo en esta enseñanza, Señor, para que corra y ministre los corazones, bendito Dios. Para que vamos colocando, Señor, esos fundamentos y cimientos, Señor. Señor, bendito Dios, en nuestras vidas, Rey. En las vidas de tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Aún nosotros, bendito Dios, recordarlas, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, por todos los regalos que nos has dado, Señor, y aún sigues, Señor, dándonos regalos, bendito Dios, adornando tu Santo Espíritu al cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias. A la iglesia, Rey. A la novia, a la iglesia, Señor, para que esté preparada, Señor, para su amado cuando Él venga. Y está pronta la venida, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, entonces seguimos con la enseñanza de quiénes somos en Cristo. Recibimos una nueva vida. Vimos los temas o los puntos que tenemos: vida eterna, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo y nos ha sido dada la mente de Cristo. Nuestro cuerpo ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Ahora el punto que vamos a ver es: tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu Santo. Mira, hermana, que es importante lo que tú estás hablando aquí de que tenemos una vida eterna, pero ¿te acuerdas que estábamos hablando que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Señor Jesucristo? Sí. Entonces, son temas y son cosas que hemos adquirido a través de esa nueva vida, pero es progresivo. Sí, cada vez es progresivo, porque dice que ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, pero nacemos de nuevo y todavía tenemos odio, todavía no tenemos rencor. Entonces es algo que es progresivo, donde el corazón tiene que ser ministrado, limpiado, para que vaya saliendo todas esas cosas y se manifieste ese amor, ¿no? Sí, pues, igualmente dice, hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo, que lo estuvimos hablando también, que somos hijos, ¿sí? que somos hijos, y que por medio del Espíritu Santo es que le podemos decir a Jesús Señor. Entonces son cosas que van paulatinamente progresando y van tomando fuerza en nuestra vida, sí, en la medida en que nosotros vamos dejando ese hombre viejo y vamos tomando ese hombre nuevo, esa naturaleza del hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Entonces se va manifestando todas aquellas cosas que nos da el Señor. Y allí vamos viendo los cambios que tenemos, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en la forma de nosotros ya caminar. Ya no vamos a caminar en la forma como estábamos caminando. Claro, sí. Entonces ya con la palabra va ministrando nuestro corazón y a la vez en la renovación de nuestra mente. Sí, claro. Entonces vamos entendiendo y vamos despojándonos. Aquí nos dice también que nuestro cuerpo ha sido hecho el templo del Espíritu Santo. Y pues es algo que uno no lo entiende al 100% lo que es eso, porque seguimos en peleas, seguimos en divisiones, seguimos en una cosa y en la otra, pero en la medida que vamos dejando todo ese hombre viejo, en la medida que vamos caminando en el Espíritu, en que la palabra se va haciendo vida en nosotros, entonces vamos viendo ese cambio que ya tenemos que aprender, Señor, a respetarnos, ¿sí? A cuidar ese templo, porque ya sabemos que no es de nosotros, a nosotros nos compraron, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros.
Vamos a Marcos 16, 16 y allí vamos a ver y también vemos la promesa, pastor. En Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, aquí dice al que creyere y fuere bautizado. Este bautismo es ser sumergidos en Cristo Jesús. O sea, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y el Señor, el Padre, nos involucra, nos sumerge en Cristo. O sea, Cristo en mi vida y yo en Cristo, ¿sí? Y después dice, serán salvos. Por eso dice, pastor, que somos un espíritu con Cristo, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con él, sí, hermana. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Y dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en lenguas. Bueno, miramos que es la promesa que el Señor habló y que nos dice que rogaría al Padre para que nos mandara otro consolador. Miramos a Juan 14, 16. Sí, hermana, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Y mira, hermana, que es esto lo de la promesa cuando el Señor también igual cuando va a subir ya que se lo van a recibir arriba, dice en Hechos 1:8, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, hermana, con lo de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Sí, miramos allí a Juan el Bautista cuando le dice que enviaría, dice que vendría uno más poderoso que él, que ese bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Sí, mi hermana, ese está en Mateo. En Mateo 3 nos dice, el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando viene el Espíritu Santo es donde se manifiestan los dones. Allí dice que viene con fuego. Entonces tenemos que mirar la diferencia entre lo que es el sello del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto, pastor? Sí, mi hermana, una cosa es el sello del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2:36, para que leamos, es cuando ya los apóstoles son bautizados en Espíritu Santo, y dice aquí en el versículo 36, cuando Pedro se levanta a darles la palabra a todas esas personas, habían como 3,000 personas, ¿sí? De diferentes ciudades, de 14 ciudades, países, y se sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que les dice Pedro, mis hermanos, a todos estos judíos. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados. Aquí cuando nos está diciendo bautícese es sumérjase en Cristo Jesús, acéptenlo como su Señor y su Salvador para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el sello del Espíritu Santo. Y en Efesios 13 y 14 dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe,
fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. O sea que ahí está. Allí está clarito lo que el Señor, el Espíritu Santo, como sello, ¿no? Sí. Que es lo que estamos enfatizando para que no haya la confusión entre el sello y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí ya en Hechos 2 de los apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo. Sí, cuando llegó ahí en el Pentecostés, que el Señor les dijo que estuvieran allí reunidos y unánimes, y cuando vino el estruendo, ¿sí? Porque se hizo un estruendo y llenó toda la casa y todos estaban allí sentados y les aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego y la gente miraba estas situaciones en ellos y decían, pero si ellos son del vulgo, ellos porque están hablando eso, pensaban que estaban borrachos. Entonces miremos Hechos 2, Pastor. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba a que hablasen. Entonces aquí vemos ya este es el bautismo en Espíritu Santo y mira que aquí muestra una señal, ¿no? Sí. El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Que era lo que el Señor decía en Marcos, ¿no? En Marcos 16. En Marcos 16 dice, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces aquí vemos que es el cumplimiento de la promesa que el Señor decía que también yo rogaré al Padre. Sí, también yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu Santo que está con nosotros en este tiempo enseñándonos, ¿sí? Despertándonos y alumbrando la palabra para que nosotros podamos comprender. Hermana, entonces ese bautismo en Espíritu Santo ¿es para qué? Para que seamos testigos en todos los lugares donde Él nos envía, ¿no? Allí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es como ese denuedo, ¿no? Sí, para Señor. predicar la palabra de Dios. Sí, pastor, porque uno siempre, yo tengo un hermano en Cristo Jesús y él cada vez que nosotros vamos a compartir la palabra en la galería y sus alrededores, él le pide al Señor que le dé de nuevo para él poder hablar. Y también es importante cuando uno va a evangelizar que fluyan los dones del Espíritu Santo para poder ministrar a la persona en lo que el Señor diga o lo que el Señor muestre. Es muy importante los dones del Espíritu Santo para uno evangelizar. Miramos en 1 Corintios 12. Versículo 7 nos dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Allí vemos el crecimiento también, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo en los dones del Espíritu Santo. Miremos en Romanos 12:6, que son los dones motivacionales. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, entonces aquí vemos estos dones que es para la edificación del pueblo, del cuerpo de Cristo. Los ministerios también para el crecimiento, para que lleguen a la unidad de la fe. Muchas personas, cuando el Señor les da el don de sanidad o el don de profecía, se levantan, ¿no? Tienen como ese orgullo y aún pasan por encima de las otras personas sabiendo que eso no les pertenece, que es un don que Dios les ha dado para poder ayudar al cuerpo de Cristo. Entonces miramos en Corintios, esta iglesia que Pablo la fundó cuando él era misionero en Atenas. Él vino a los Corintios y los Corintios era una ciudad portuaria, ¿no? Y en ellos, Bien promiscua. sí, en ellos había mucha cosa tremenda, habían esclavos, habían sitios y lugares que se hallan en muchos lugares portuarios, ¿no? Para disfrutar la gente, llevaban esclavos, aún ellos tenían Mira, hermana, diosa. Diana, pero mira, hermana, que allí, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a ellos, en 1 Corintios 5 les habla de que había uno de la iglesia que se acostaba con la esposa del papá. Y él también vino a normar los dones, porque Sí. también había Mucha carnalidad. una carnalidad, se subía uno en el otro, no había un respeto, también vino a normar lo del matrimonio, lo de los jóvenes. Entonces, Y la preeminencia del amor. Y la preeminencia del amor. Entonces vemos en 1 Corintios, vemos cómo él se va moviendo y cómo él va a normar esta iglesia. Y esto nos sirve en estos tiempos porque también estamos viendo o hemos visto todas estas situaciones en el cuerpo de Cristo. Entonces, en esta... Hermana, podríamos hablar entonces como una inmadurez, ¿sí? De una vida que está caminando espiritualmente, pero hay mucha inmadurez en lo que es la administración de los dones espirituales, ¿sí? O sea, tienen dones espirituales, pero no hay una madurez, sino que hay una inmadurez, son carnales. O sea, y el apóstol Pablo pues les habla a los corintios acerca de eso. Entonces, miramos a la cita de Efesios 4, miremosla desde el 7. ¿Sí? Ok, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Allí vemos cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, levanta estos ministerios, ¿sí? Pero ¿para qué son estos ministerios? No es para levantarse sobre la iglesia y golpearla, ni nada de estas cosas, sino para perfeccionar a los santos, dice en el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué también? Para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. También para que lleguemos a ser varón perfecto, ¿sí? A la medida y a la estatura de Cristo, como dice en otro versículo, dice que seremos esas réplicas del Señor Jesucristo. Mira, hermana, que tan tremendo que usted hablaba ahorita sobre que tenemos la mente de Cristo, que la estatura que nosotros debemos de tener es tener la mente de Cristo, sí, que es algo que el Señor nos da, pero
importantísimo aquellas personas que se dejan enseñar, que nosotros necesitamos ser reenseñados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaban era una costumbre evangélica. ¿Sí? Nos enseñaron una costumbre evangélica y entonces aún en el arrebatamiento, en la venida del Señor, hemos tenido la costumbre evangélica. Las películas que muestran es, por ejemplo, los que se quedaron atrás, y la palabra de Dios en ningún momento nos habla de los que se quedaron atrás, ¿sí? De que se llevaron a unos cristianos y a los otros cristianos los dejaron. No, la palabra de Dios no nos dice eso. Nosotros muchas veces, esta cita bíblica que dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, pero ahí no está diciendo que uno es cristiano carnal y el otro es cristiano espiritual, ¿sí? Ni que uno están durmiendo dos y uno será tomado y otro será dejado, tampoco está diciendo, ¿sí? Que uno es cristiano carnal y otro es... Nosotros tenemos que entender las escrituras acerca de lo que el Señor está hablando en esas citas bíblicas. Sí, mi hermana. Entonces vemos cómo Pablo nos transmite a través de Primera de Corintios la situación de lo que el Señor da al pueblo, a la iglesia, para poder ayudarla, para poderla perfeccionar, porque debemos estar listos. La venida del Señor está muy pronta, hermanos, pero vemos que la iglesia está dormida porque está carnal, está quieta. La iglesia también tiene dones espirituales. Muchas veces no tienen ni la doctrina o no conocen que ese es un don, ¿sí? Entonces, ellos dicen, o muchas que nos hemos encontrado, dicen, mire que yo estoy haciendo esto y de pronto es esto, y es un don del Señor y no lo conocen, no saben qué es eso. Entonces, también vemos que a la iglesia le falta doctrina. Mira, hermana, que cuando a mí me bautizaron en agua, a mí el Señor me bautizó en Espíritu Santo y yo tenía ese dedo nuevo para hablar la palabra de Dios. Y era como loro hablando, y yo no sabía que había sido bautizado en Espíritu Santo porque pues la tradición evangélica decía que tenía que hablar en lenguas. Entonces mucha gente tiene ese de nuevo para hablar la palabra de Dios, pero no habla en lenguas. Pero ahí está bautizado en Espíritu Santo. Otros, como tú estás diciendo, tienen los dones espirituales, pero, por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Mucha gente tiene discernimiento de espíritus, pero no sabe que ese es el don. Y el Señor nos invita a que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esto Pablo nos recomienda mucho, ¿sí? Estos dones que tenemos, poderlos ministrar a otros hermanos. Y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No es de nosotros, es una gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto lo vemos también muchas veces, que la gente glorifica al hombre, sí, y no a lo que Dios le ha dado a él para que él trabaje, para que él le dé a su pueblo, para que él ministre. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermana, que es tan importante esto cuando el Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el hombre puede fallar. Y por eso es que mucha gente ha abandonado las iglesias, mucha gente ha abandonado que allá me robaron, que allí me pidieron esto, que allí tal otra, allí tal otra. Entonces ponen los ojos en los hombres porque se mueven los dones espirituales, se mueve todo ello, y ahí es donde se falla uno. Uno como oveja, ahí falla. Por eso en esta administración que está haciendo Pablo al pueblo de Corintio, él está también hablando a los jóvenes también, para que ellos levanten su vista y
y le pidan al Señor de estos dones, no solo así cómodos como estaban, sino que también ellos tuvieran dones para poder ayudar al cuerpo de Cristo en toda esa situación que estaban viviendo los corintios. Sí, mi hermana, aquí en 1 Corintios 14 el Señor nos dice, seguid el amor y procurad los dones mejores, los dones espirituales mejores, dice, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Él le está diciéndole, pidan los dones espirituales, pidan los dones, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces es importante, mis hermanos, que el Señor, por medio del apóstol Pablo, está diciendo que pidamos esos dones, que pidamos los dones. Aún, mire, hermanos, muchas veces la gente ni sabe sobre el bautismo en Espíritu Santo y ni siquiera piden ser bautizados en Espíritu Santo. O sea, tenemos una iglesia tan dormida y que está en otras cosas totalmente diferentes a lo que el Señor quiere para estos tiempos. Sí, pastor, pero muchas veces es el mismo ministro, ¿no?, a quien han puesto allí, o el Señor haya puesto, para llevar al pueblo a esa madurez, a ese conocimiento de lo que el Espíritu Santo da, porque fue enviado para dar, para enseñar, para que nosotros conozcamos. Entonces, también la persona o el ministro que el Señor ponga allí para que despierte y despierte también la iglesia en todas estas situaciones que vemos en la iglesia, las falencias que tiene. Miramos en Santiago 1:17 que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque son irrevocables los dones y el llamamiento que Dios le hace a cada uno. Entonces ahí podemos ver cuando dice que el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y en Romanos 11:29 nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que estos dones no te los van a quitar. Estos dones son irrevocables, el llamamiento ministerial no te lo van a quitar, ¿sí? Pero el punto es la carnalidad, donde el Espíritu Santo se puede apagar, entonces la persona, también, o contristar, sí, y la persona no puede fluir en estos dones tan maravillosos que Dios nos ha mandado, sí, por estar en el pecado, claro que sí, o en las situaciones carnales en que se mueva. Entonces apaga el Espíritu Santo, o como tú decías, se contrista también el Espíritu Santo, y entonces la persona va dejando de fluir en los dones espirituales. No es que se los quitaron, porque conozco personas que han vivido una vida carnal y anteriormente hablaban en lenguas y ahora no hablan en lenguas, ¿sí? Las lenguas se apagan por el mismo hecho de su vida carnal. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que esto de los dones espirituales, los llamamientos y los dones son irrevocables, pero si usted en algún momento fluía en los dones espirituales y ahora no fluyen los dones espirituales, qué bueno que entrara como en un arrepentimiento, entrara en una administración de su vida y decirle: Señor, ayúdame, no quiero seguir llevando mi vida así de esta forma. Sí, vemos que el pueblo, hay un pueblo que se está despertando en estas situaciones, y entonces cuando ven cómo fluyen los dones donde están o en otro lugar donde hayan ido, entonces vuelve como ese anhelo en ellos de querer tener dones. Entonces allí es donde viene la enseñanza para que pidan, aunque también nos dice Pablo que pidan los mejores dones. Sí, entonces, como le estamos hablando ahora, ¿no?, del de profecía, porque el de la profecía edifica, exhorta y consuela al cuerpo de Cristo, porque el punto es es el cuerpo de Cristo, que trabajamos es
como cuerpo de Cristo, no trabajamos individualmente, no somos ruedas sueltas, hermanos. El cuerpo de Cristo no tiene un ojo, no tiene suelta la nariz, no tiene suelta la boca, sino que todo es un cuerpo, es un organismo que se alimenta y se retroalimenta con cada órgano. Yo no puedo sacar los pulmones por fuera porque los necesito, el corazón lo necesito para que bombee sangre, y así todos nos necesitamos unos a otros, mis hermanos. Mira, hermanos, que esto del internet y del YouTube y de oír prédicas y todo eso es bueno, pero es peligroso. Y entonces allí usted necesita el discernir, el haber conocido la palabra, el ser diestro en la palabra, para que lo que están hablando y por el Espíritu usted lo pueda juzgar. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2, allí dice que el espiritual juzga y él no es juzgado de nadie. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermanos. Otro punto que vemos es que somos parte del cuerpo de Cristo. Nos vamos a dirigir entonces a Juan 3:3. En Juan 3 nos habla de un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino de noche, o sea que no fue de día. Él estaba de noche. Y era un maestro, o sea que era versado en la palabra de Dios. Pero estaba de noche, o sea que no había nacido de nuevo. Sí. Era una persona que quería saber, y sí, conocía la palabra, pero quería saber aún de Jesús, porque se fue de noche temiendo a los demás, ¿no? Sí, pastor. Y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí estamos viendo una dimensión de todos aquellos que han nacido de nuevo. O sea, que el Padre los ha llevado a Cristo Jesús. Cristo Jesús ha pagado por todos sus pecados y ha dado la simiente. El Padre le ha dado la simiente de Dios a que habite en nuestras vidas, ¿sí? Y el Espíritu Santo hace esa obra de reargüir, de empezar a hacer la réplica de Cristo, como tú lo dices, ¿no? En el versículo 5 el Señor le sigue diciendo a Nicodemo, porque en el 4 Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? El Señor no se pone a discutir esas cosas de Nicodemo, pero en el 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces miramos, dice, no puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido del Espíritu. Esto de nacer del Espíritu tiene que ver con el bautismo en Espíritu Santo. Esto de nacer del agua tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Estos son dos puntos cruciales de dejar de ser uno carnal y empezar a caminar en el Espíritu, ¿sí? De nacer del agua, o sea, como caminar por las aguas en la obediencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creer todo aquello que el Señor nos da en la palabra de Dios. Y el nacer del Espíritu tiene que ver una vida espiritual, una vida donde empieza con el bautismo en Espíritu Santo. Aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo que es para que pueda entrar al reino. O sea, una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Yo nazco de nuevo y veo el reino. Pero si yo nazco del agua y del Espíritu, entro al reino de Dios. Entonces nosotros miramos allá en 1 Corintios capítulo 12, que estamos hablando sobre los dones espirituales, y en el versículo 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mira, hermana, sí. Pastor, entonces eso es como cuando una persona tiene el don de profecía o no lo tiene y tiene otro, entonces anhela que tener este don, entonces por eso quedaría pues el cuerpo, por eso dice que no todos son ojos. Mire que hay muchas personas que desprecian los dones espirituales, desprecian un don espiritual porque quieren otro, ¿sí? Y entonces aquí nos está diciendo la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, o sea, porque como yo no profetizo, entonces si el Señor nos ha dicho que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, pero como está diciendo que son profetas una multitud, pero como yo no soy profeta, entonces yo no pertenezco a ese cuerpo, está en un error, ¿sí? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sí, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pastor, el apóstol Pablo allí estaba haciendo como como dando una clase de anatomía, ¿cierto? Porque él compara el cuerpo del ser humano con el cuerpo de Cristo. Pues que el cuerpo iglesia. de Cristo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Sí. O sea, vamos al versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundancia, honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira, hermana, que ayer una hermana, ella daba un testimonio de cómo el Señor la había liberado, ¿sí? Y unas hermanas escribían que aleluya y qué chévere todo esto, sí, yo también me gocé. Y es importante eso, cuando una hermana es libre, cuando una hermana y ella estaba dando ese testimonio, pues nosotros nos gozamos porque esa es la parte, ese es el propósito de que el Señor nos libere a todos nosotros. Entonces, cuando una parte del cuerpo de Cristo se duele, pues todo el miembro también. Cuando tenemos un chuzo en el pie, todo el cuerpo camina renco, todo el mundo, sí, eso sí. Entonces, esto también nos confirma a la fe. ¿Sí? Esto nos sirve a nosotros, todos estos testimonios, todo esto que el pueblo pasa y nos lo comenta, nos pone audios, entonces nosotros vamos teniendo una confirmación y nos afirma más de que el Señor, a través del Espíritu Santo, de los dones que Él está dando o que tienen las personas, están funcionando. Así es, hermana. Y mire que, como dice el Señor, la oración del justo puede mucho. Nosotros, antes de estos audios y todo lo que hacemos, le pedimos al Señor que en el momento que se esté dando la palabra, obre en las vidas de las personas. Eso es muy precioso lo que hace el Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Volvemos entonces al versículo 13, que nos dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en el cuerpo, sea judíos o griegos,
sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, que es el que bautiza en Espíritu Santo, Él es el que incluye a la persona en su cuerpo, o sea, la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es el que incluye las personas al cuerpo de Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros anhelemos y pidamos el bautismo en Espíritu Santo. ¿Por qué? Para pertenecer, para ser cuerpo. No estamos diciendo para ser congregación. No estamos diciendo, hermanos, para ser unidos allí unos a otros y estar unánime juntos. Sí, está bien, pero espiritualmente nos está hablando, espiritualmente nos están diciendo de ser cuerpo de Cristo. Vuelvo y lo leo en Juan 3:3, dice, el que nace de nuevo puede ver el reino, el que nace del agua y del espíritu puede entrar en el reino. Es como decir en lo de los Gálatas, ¿no? Los Gálatas bien carnales, que también estaban en la manifestación de las obras de la carne y del espíritu, y dice que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos. Esto del bautismo en Espíritu Santo es muy importante, y para que usted se pueda ubicar en la parte del cuerpo de Cristo, como lo estaba diciendo el Señor, y lo estamos leyendo, que unos son ojos, otros son orejas, otros son boca, oídos. Entonces, esto es importante, yo ubicarme quién soy en el cuerpo de Cristo y para qué me llamó el Señor y cuáles son las obras para las cuales el Señor me creó, me rescató y aún me bautizó en Espíritu Santo y me ubicó en el cuerpo. ¿Cuál es la obra que debo hacer? ¿Soy corazón? ¿Soy pulmones? ¿Soy páncreas? ¿Soy ojos? ¿Soy oídos? ¿Soy boca? Es importante. Pastor, cuando nosotros vamos a evangelizar, nosotros a muchos hermanos le preguntamos, ¿quién eres en el cuerpo de Cristo? Y entonces ellos se quedan mirándonos y ellos no saben qué decirnos. Uh-huh. Mira, hermana, que ahí en Romanos 12, 4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, y dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, pastor, allí no hay diferencia, como mostrábamos al principio, que unos se ufanaban por ser profetas o por ser... los dones que el Señor nos daba. Entonces muchos se pasan por encima de hermanos en estas situaciones cuando manipulan el don o cuando creen que son ellos los dueños del don. O sea, el orgullo, la prepotencia, y eso es parte de lo carnal, ¿no? Y hermanos, es muy importante que nosotros le pidamos entonces al Señor que nos muestre a nosotros las intenciones de nuestro corazón, que nos muestre nuestro corazón cuando somos arrogantes, cuando somos orgullosos, ¿sí? Mira, hermana, que en este libro de Rick Joyner, él nos habla de que la armadura de ese valiente y que estaba en el monte era bien brillante, pero ese brillo no le permitía ver al enemigo cómo se movía y si venía o qué. Y el valiente tenía la armadura bien brillante y entonces vino un ángel y le colocó un manto, pero bien feo para esa armadura brillante, y entonces él le pregunta que qué es ese manto que le permite ver y que le quita el brillo, que ese brillo no le permite ver bien y que qué era eso. Y él decía que era el manto de humildad, era la forma como él podía ver a sus hermanos, los que venían subiendo, y al enemigo también. Sí, hermanos, es que la parte importante es poder, como el Señor nos dice, que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, mis hermanos. Y sí, debe haber la humildad con nuestros hermanos.
Pero también debe uno mirar la forma de cómo el enemigo también se mueve. Y por ejemplo, la arrogancia, el orgullo, la altivez, esto tiene que ver con el enemigo en nuestras vidas, funcionando en nuestro corazón, en nuestro ser. Hermanos, entonces dejamos el tema hasta aquí y para que nosotros analicemos, para que nosotros oremos pidiéndole al Señor qué somos o quiénes somos en el cuerpo de Cristo. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que está el Espíritu Santo ministrando, Señor, porque Él fue el encargado para enseñarnos, a enseñarnos todas las cosas, bendito Dios. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, porque tú eres el que bautiza en el Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, por esos dones tan maravillosos, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para que venga esa unidad, Señor, porque tú dices, unos son ojos, otros son pies, pero todos no pueden ser un ojo o todos no pueden ser un pie, o si falta el pie o si falta el ojo, el cuerpo queda con esa dolencia o queda con ese faltante. Entonces, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, aquellos que tienen estos dones y están dormidos, Señor, por la carnalidad o por la situación que han vivido, Señor, despiértalos, Señor. Y aquellos, Señor, que no tienen, Señor, que no lo sabían o que no anhelaban, Señor, ponles, Señor, ese querer como el hacer, Señor, para que ellos clamen a ti, Señor, y sean bautizados en el Espíritu Santo y en estos dones, Señor, incorporados en el cuerpo de Cristo, estas hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Toda exaltación, Señor, toda gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Señor.